¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que vean este video. Les saluda el maestro Saúl de Jesús Galdames Gómez, estudiante del doctorado en Educación en Línea de la Universidad IEXPRO. Y esta presentación es con el fin de dar a conocer el primer avance del proyecto de investigación para acreditar la materia de Seminario de Investigación 1 del segundo cuatrimestre de este trayecto formativo. Me presento, soy Saúl de Jesús Galdames Gómez, soy licenciado en Pedagogía con especialidad en docencia, egresado de la Universidad del Sur, maestro en Educación Secundaria por la Escuela Normal Superior de Chiapas, he trabajado como encargado del área de control vehicular del INIFECH, también como asesor académico externo en varias entidades particulares y también me encuentro en el campo laboral educativo como docente de educación telesecundaria con 6 años en el nivel. Agradezco al asesor de esta materia del Seminario de Investigación 1 por todas sus observaciones y las facilidades para la entrega de los productos y revisión de estos que tienen como fin presentar este video a manera de exposición que lleva por título La dialogicidad como medio de comprensión del contexto educativo para la mejora de la práctica docente en educación telesecundaria. Comenzaremos esta presentación con la introducción al objeto de estudio. Este proyecto de investigación es una continuación directa de mi tesis de obtención de grado de maestro en educación secundaria, por lo que el objeto de estudio se centra tanto en la dialogicidad como en el sentido dialógico del acto educativo. En este sentido, consideramos ya no a la dialogicidad ni al sentido de lo dialógico como método, sino como un medio de comprensión para la búsqueda de elementos que sirvan para la estrategia de acercamiento del docente hacia este contexto escolar. Me estaré apoyando de varios autores que veremos más adelante y de una metodología específica para el tratamiento de este objeto de estudio. Para el planteamiento de problema tenemos un desconocimiento del trabajo contextual, del contexto educativo a nivel nacional, pues los docentes de nivel telesecundaria que trabajan a lo largo y ancho de la República Mexicana se han topado con esta situación de desconocer el contexto escolar y les ha provocado barreras que no son propicias para la acción educadora integral que el docente de este nivel debe de proporcionar. En el caso de Chiapas, con toda esta complejidad étnico-cultural, los docentes que egresan de las escuelas normales no están preparados o no han sido capacitados ni por el ente formador ni por el ente que los contrata, en este caso la Secretaría de Educación, a recibir un curso inductorio para conocer el contexto educativo del centro de trabajo al que van a prestar su servicio. En ese sentido, uno de los elementos más importantes que necesita conocer el docente en el marco del contexto escolar es la cultura y con ello también la lengua materna. Muchos de los docentes que egresan de la Escuela Normal Superior de Chiapas desconocen que las comunidades a las que van a ir a prestar el servicio hablan activamente una lengua materna y que tienden a desconocer o a menospreciar la lengua castellana. Esto porque los docentes de educación primaria, al ser oriundos de estas comunidades, en su mayoría, trabajan únicamente con la lengua materna, dejando de lado el español. Esto puede provocar también una gran barrera para el desarrollo del trabajo educativo y no solo áulico, sino en la interacción con padres de familia, autoridades ejidales, autoridades municipales, padres de familia, los comités de participación social, por mencionar algunos otros. De allí la importancia de plantear este problema a partir del objeto de estudio de esta investigación. De lo anterior derivan diferentes preguntas de investigación ya específicas hacia el contexto en donde se aplicará este proyecto.
La pregunta principal con la que parte esta propuesta de investigación es: ¿cuáles son los medios de comprensión del contexto educativo en la Escuela Telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda en el desarrollo del ciclo escolar 2021 y 2022? A partir de ella, emanamos con otras tres preguntas más para complementar. ¿Cuáles son los alcances de la comprensión del contexto educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado? ¿Cómo afecta la cultura a la relación entre el docente y su comunidad educativa? Y la última, ¿cuál es la importancia del contexto educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Considero que estas preguntas planteadas representan la espacialidad, temporalidad y también los requisitos de normalidad mínima que necesita esta investigación, por lo que se han diseñado de manera específica para trabajar con este objeto de estudio. Para la hipótesis vamos a trabajar a la dialogicidad como un medio metodológico que va a servir como un puente, un vínculo para que el docente haga un acercamiento profundo hacia el contexto escolar. En este sentido, el docente debe de entablar no solo el acto comunicativo, sino un nivel de reflexión profundo, que era lo que comentábamos, en el que no solo se debe de intervenir con lo cultural o con la lengua materna. Hay que mencionar también que en la hipótesis no se busca que el docente que llega a una comunidad indígena que habla activamente su lengua materna la aprenda, no, sino que en el interés de conocer el contexto y estos elementos culturales, el docente pueda crear vínculos que le permitan, en primer lugar, crear un interés del alumno hacia el docente, del alumno hacia la escuela. En segundo lugar, que el docente pueda acceder a elementos intrínsecos del currículum oculto que le den la facilidad del acto educativo y que en consecuencia mejore también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre la justificación puedo comentar que conocer el contexto del alumnado, conocer el contexto escolar implica, como ya comentábamos hace un momento, hacer un ejercicio de reflexión que identifique, que haga que el docente identifique estos signos que le den las pautas para apoyar desde lo académico, desde la acción docente, a sus alumnos, al alumnado. En ese sentido, es en donde la dialogicidad cobra un sentido muy especial, porque no solo es una metodología, sino también es un vehículo, un medio por el que el docente puede alcanzar a elevar su práctica educativa a partir de su vínculo con la comunidad. En este sentido, la transformación vendría a ser un objetivo final dentro del trayecto de la investigación-acción en este proyecto, pero que también tiene una vía para no solo la mejora de las condiciones del alumnado, sino también de la visión que tiene el docente sobre la educación rural y de la educación en telesecundaria. Los objetivos del proyecto los describiré a continuación. Tenemos un objetivo general que se los voy a describir. Es la construcción de una perspectiva que permita comprender el contexto educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, usando como medio de interacción a la dialogicidad y al sentido dialógico que se le otorga a partir de la reflexión de la práctica educativa para mejorarla. Este es el objetivo clave que nos mueve en esta investigación. Para los objetivos específicos identificamos tres importantes. El primero es identificar los elementos inscritos en la interacción del docente y el alumno que permitan contribuir al desarrollo integral del educando
a partir de sus relaciones establecidas con el contexto escolar, esto en la telesecundaria 860, Rafael Ramírez Castañeda. En un segundo objetivo específico es analizar de qué manera el docente enfrenta las dificultades y las barreras culturales y los medios necesarios que necesita para enfocarse en oportunidades de reflexión de su práctica dentro de la telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda. Y el último de estos objetivos específicos del proyecto, de esta propuesta de investigación, es describir cómo la dialogicidad se convierte en una herramienta vital para la construcción del vínculo social y cultural y sus alcances en los procesos de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de este plantel. Estos elementos han sido construidos a partir de la noción del objeto de estudio, del planteamiento del problema y de los elementos que están inscritos en este proyecto de corte cualitativo. Justo como lo acabamos de comentar, la metodología de este proyecto de investigación es un tipo de estudio cualitativo. Variables no aplica toda vez que esta investigación tiene este tipo de corte, el cualitativo. El tipo de estudio y diseño, como ya mencionamos, el paradigma cualitativo que va a estar apoyado a partir de la perspectiva hermenéutica y de la etnografía educativa. Más adelante comentaré los autores que apoyan esta metodología. La técnica de muestreo es el método no probabilístico usando la técnica de conveniencia debido a las características de la población que se va a estudiar y al corte cualitativo de la investigación. La técnica que se usará para comenzar a obtener datos será la entrevista informal apoyada de la observación participante. Los instrumentos de recolección de datos serán el diario de observación, el anecdotario, las grabaciones de audio y las notas de campo. Y para poder compilar, organizar y presentar estos datos para su reflexión y análisis, utilizaremos el programa Atlas-T de versión gratuita que puede acceder y organizar a documentos en Word, en imágenes, las notas de voz y también a documentos en PDF para hacer pequeños señalamientos o alguna revisión de la bibliografía de forma preliminar o más adelante que nos puedan servir de guía para la construcción de algunos instrumentos que se utilizarán dentro de esta investigación. En el apartado de la población y muestra, la investigación se llevará a cabo en el ejido de Misijá, municipio de Tila, Chiapas, esto al norte de esta entidad. Hablamos de una población hablante activamente de su lengua materna. Considera muy poco útil el uso del español, únicamente lo utilizan para los entes externos, en este caso los docentes, quizás algunos comerciantes que llegan a pasar a la comunidad. En su mayoría las mujeres no hablan el español, practican activamente el chol, que es un chol híbrido entre el de Tumbalá y el de Tila. Predomina esta lengua para la cotidianidad de este ejido. No lleva una muestra debido a las características propias de la investigación de corte cualitativo, ya que todos padres de familia, docentes, alumnos son considerados sujetos informantes. Cabe señalar que dentro de esta contextualización de la población, el ejido de Misijá se encuentra en una disputa desde el año 2012 a partir del levantamiento armado de los neozapatistas en la cabecera municipal, en la que echaron al gobierno municipal, al delegado de gobierno de la zona norte. Rechazan toda ideología neoliberal, toda política en la que se intervengan entes como el Instituto Nacional Electoral, el presidente municipal, y dentro de este movimiento se han declarado autónomos muchos de los ejidos circundantes a Tila. Uno de estos ejidos es Misijá y por lo tanto no han permitido el avance de algunos puestos de infraestructura como carretera, una casa de salud.
Esto para que se entienda un poco más el contexto histórico-social de esta comunidad. En el cronograma de actividades, el tiempo estimado para el desarrollo de este proyecto serían 4 meses, del mes de mayo al mes de agosto. Aquí en este cuadro que tienen ustedes, en esta diapositiva, no se alcanza a percibir bien las actividades, por lo que en la descripción de este video dejaré el documento en PDF para que ustedes lo puedan revisar y ver en mejor calidad. Sobre los requerimientos del proyecto, tenemos un gasto estimado entre los recursos materiales, los recursos informáticos, tecnológicos y los gastos ordinarios para el investigador de un total de 53,808.50 pesos, moneda mexicana nacional, para que servirán como insumos para el desarrollo de este proyecto. En el apartado de la viabilidad, comenzamos con los alcances. Es reconocer la importancia de la indagación en el contexto escolar a partir de la interacción docente-alumno, alumno-docente y aquellas perspectivas que ya hemos mencionado a lo largo de toda esta presentación, que es el uso de la dialogicidad y el sentido dialógico del educativo para el acercamiento y el conocimiento del contexto escolar. Y también es brindar a los docentes que llegan a una comunidad indígena y que no tienen una noción de cómo acercarse a la cultura y a esta forma de entender y comprender a los pueblos originarios, es darles una guía de una visión holística sobre cómo interpretar los signos, cómo interpretar la costumbre, la tradición, la lengua materna y cómo utilizar estos elementos a su favor para que existan y crean estos vínculos que favorezcan el aprendizaje íntegro del alumnado. Una de las limitantes del proyecto, pues ya es más que obvia, es la pandemia de COVID-19, más ahora con la variante Omicron, que es la que está dando un alza en los contagios y que puede entorpecer quizás estos momentos de observación y las visitas a la escuela o a los grupos debido a estas restricciones que existen en los protocolos de sanidad que están vigentes en la telesecundaria, y no solo en ella, sino en todas las escuelas de educación básica a nivel estatal. Y también otra limitante sería la ideología autónoma que tienen algunos entes con los que se pueden interactuar, pero que no representan un mayor problema y que pueden ser solucionados para obtener la información. En el apartado de las consideraciones éticas que van a regir esta investigación, nos encontramos con valores que nos ayudan a entender y comprender mejor la acción del investigador. En el caso de la responsabilidad, que el investigador asume de forma deliberada todas sus acciones, todas las formas en las que se dirige con los participantes o con los entrevistados, el respeto que debe de existir sobre la ideología que estos entes de información nos pueden dar. No se busca tampoco cambiar la ideología de estas personas, es únicamente obtener la información y observarlas dentro del medio. La empatía para comprender este tipo de razonamientos o sus acciones, así como la resiliencia para poder superar las barreras que se nos puedan presentar a lo largo del proyecto de investigación, y sobre todo que el compromiso ético de esta investigación sea no juzgar ni mucho menos lucrar con la información étnico-cultural de este grupo al que se está analizando e investigando, sino por el contrario que sirva como un parteaguas para que la comunidad científica educativa tenga una herramienta más para poder observar, entender y comprender las formas de interacción que tienen las comunidades indígenas rurales con la escuela. Para finalizar esta presentación, presento aquí 4 autores que considero que son
los fuertes y que también me han guiado para el trabajo de investigación en la obtención de grado de maestría. Estos serían Aguilar García, el doctor José Gilberto Aguilar García, quien ya ha sido rector de la Escuela Normal Superior. Presenta en su modelo de interacción psicodidáctica esta visión holística que tratamos de transmitir en este proyecto de investigación y que no solo se enfoca en el crecimiento integral en la construcción de estrategias para lo académico, sino también se enfoca en las necesidades del docente. En cuanto a Paulo Freire, tenemos en la educación como práctica de la libertad el método de lo dialógico, el método del diálogo, y en la pedagogía del oprimido tenemos a este sentido de lo dialógico, de lo educativo, como un medio emancipatorio de los estudiantes. Ambos sirven para poder explicar no solo el método, sino también la perspectiva con la que se pretende analizar, reflexionar, incluso criticar la postura de el diálogo como un medio de comunicación y de acercamiento hacia las comunidades escolares. Finalmente tenemos a Malinowski con la teoría científica de la cultura, que si bien no es un libro ni es una guía que nos dé las pautas para una investigación etnográfica, sí nos da indicios de cómo debemos de dar el tratamiento a los datos cualitativos cuando se observa sobre todo grupos a los que el investigador es ajeno. En este sentido, Malinowski nos proporciona herramientas que nos sirven para la construcción de, por ejemplo, los diarios de observación, para las notas de campo o para las entrevistas informales. Considero que estos 4 autores, juntos con los que se encuentran dentro del documento, coadyuvan al desarrollo de esta investigación.